A la nieve no le importa la alta sociedad. No le importan las dotes, ni los títulos, ni las reputaciones destrozadas. La nieve solo congela lo que se deja abandonado en ella. Cuando Rowan, el duque de Rotuel, encontró a una mujer temblando en un ventisquero frente a una capilla abandonada, esperaba encontrar a una mendiga. En cambio, encontró a una novia. Y no una novia cualquiera, la prometida del hombre que más despreciaba en el mundo. Rowan debió seguir cabalgando de largo. Pero se detuvo. Y esa decisión lo cambió todo. El viento aullaba sobre los páramos de Yorkshire como un animal agonizante. Era un sonido brutal, indiferente a todo. Rowan se ajustó el cuello de su pesado abrigo de lana, obligando a su caballo a avanzar entre ventisqueros que llegaban hasta las rodillas. No tenía ningún motivo para estar afuera en medio de una tormenta como esa. Era el duque de Rotuel, un hombre con suficiente carbón y madera como para mantener encendidas todas sus chimeneas hasta el siglo siguiente. Pero el techo de uno de sus arrendatarios se había desplomado bajo el peso del hielo, y Rowan no era hombre que dejara a su gente a merced de un mundo roto. Rowan prefería los problemas prácticos. Un techo derrumbado se arreglaba con madera, clavos y trabajo. La naturaleza humana, en cambio, era mucho más complicada, y Rowan había aprendido hacía tiempo a mantenerse alejado de ella. Su camino de regreso a Rothwell Hall pasaba junto a las ruinas de piedra de la vieja iglesia parroquial. Era una estructura desolada y hueca que la aristocracia local a veces usaba para bodas íntimas y llenas de encanto. Hoy no era más que un cortavientos. Rowan casi no la vio. Era un montículo blanco contra otro montículo blanco más grande, acurrucada junto a los oxidados portones de hierro. Si el caballo de Rowan no se hubiera espantado por el aleteo repentino de un encaje endurecido por la escarcha, Rowan habría pasado de largo al trote. Tiró de las riendas. El caballo resopló, soltando bocanadas de vapor por los hollares. Rowan entrecerró los ojos contra el aguanieve que le azotaba el rostro. Encaje. Rowan desmontó, sus botas crujiendo sobre la costra helada. Se acercó lentamente a aquella forma. Era una mujer. Estaba hecha un ovillo apretado, los brazos rodeando las rodillas, la cabeza hundida. Vestía un traje de seda marfil y delicado tul, un vestido pensado para la luz de las velas y el champán, no para los dientes filosos de un invierno de Yorkshire. La tela estaba pegada a su piel, rígida por el sueño congelado. Señora, dijo Rowan. Su voz se la tragó el viento. Se puso en cuclillas junto a ella y, con su mano pesada enfundada en cuero, le tocó el hombro. Ella no se sobresaltó. Estaba rígida. Rowan maldijo entre dientes. La tomó del hombro y la giró hacia atrás, la cabeza de la mujer se dejó caer. Y entonces Rowan reconoció aquel rostro. Genevieve Winslow. Rowan la miró fijamente, mientras el viento le mordía las mejillas. Genevieve Winslow, hija del profundamente endeudado conde de Carlisle, y desde el mediodía de ese mismo día, esposa de Lord Nathaniel Wedmore. Whitmore. Aquel nombre le supo a ceniza en la boca. Nathaniel Whitmore era un cobarde vestido con trajes carísimos. Era el hombre que había estafado al hermano menor de Rowan en una operación naviera amañada, dejando al muchacho al borde de la cárcel de deudores, un destino que su hermano había evitado solo poniéndose una pistola en la boca. Rowan había jurado destruir a Whitmore. Los últimos 4 años los había pasado comprando en silencio las deudas de Whitmore, acorralando sus inversiones, arrebatándole el aire a sus rivales. Esta boda con la hija de los Winslow debía ser la salvación de Whitmore. La familia de Genevieve tenía un título antiguo y una pequeña reserva oculta de tierras. Era una transacción. Sangre a cambio de dinero. Y sin embargo, allí estaba ella, la novia, abandonada en la nieve. Rowan miró a su alrededor. Las rodadas del carruaje ya se habían llenado de nieve, pero los surcos profundos indicaban un vehículo que había partido con una prisa violenta. Whitmore había huido. La había dejado en el altar, o quizás afuera de las puertas.
No importaba. La había dejado morir de frío. Los labios de Genevieve tenían un tono azul aterrador. Su piel parecía leche descremada. Su respiración era superficial, un traqueteo apenas perceptible en el pecho. La mente de Rowan trabajó con precisión fría. Si la dejaba allí, moriría en menos de una hora. Whitmore volvería a Londres, inventaría una mentira sobre una novia que no se presentó y se haría pasar por víctima. Si Rowan la llevaba de vuelta con su familia, el escándalo destruiría a los Winslow de todas formas, una novia plantada, de vuelta medio muerta en medio de una tormenta. Los buitres de la alta sociedad les despedazarían los huesos. Rowan volvió a mirar el rostro de Genevieve. Tenía una mandíbula fuerte, incluso medio congelada, había en sus facciones un gesto testarudo. Ella no merecía esto. Nadie merecía ser desechado como basura. Rowan se quitó su pesado abrigo sin dudarlo un instante. Envolvió con la gruesa lana el cuerpo tembloroso de Genevieve y la levantó en brazos. No pesaba nada, era solo huesos huecos y seda arruinada. La cargó hacia su caballo. El animal dio un paso de lado, nervioso ante aquella carga incómoda. «Quieto», ordenó Rowan con firmeza. La subió atravesada sobre la montura, montó detrás de ella y la apretó contra su pecho. El frío que irradiaba el cuerpo de Genevieve era impactante y se filtraba a través de la camisa de lino de Rowan. Ella era un bloque de hielo. Rowan espoleó al caballo hacia adelante. No pensó en las consecuencias sociales. No pensó en los chismes. Solo pensó en el fuego de su hogar y en la profunda y oscura satisfacción que sentiría al hacer que Nathaniel Wedmore pagara por esto. Rotwell Hall era una fortaleza de piedra oscura y roble macizo. Cuando Rowan abrió las puertas principales de una patada, con la novia inconsciente en brazos, el silencio del gran vestíbulo se hizo añicos. La señora Galloway, su ama de llaves, salió corriendo del salón. Bastó una mirada al bulto congelado de seda y lana para que las preguntas murieran en sus labios. Era una mujer que entendía las emergencias. La habitación azul de huéspedes, ordenó la señora Galloway a un lacayo sobresaltado. Enciendan la chimenea, traigan ladrillos calientes y busquen al doctor Finch ahora mismo. Rowan subió a Genevieve por la gran escalera. A él mismo le castañeteaban los dientes, su cuerpo reaccionaba a la pérdida del abrigo en medio de la tormenta. La recostó en la enorme cama con dosel de la habitación de huéspedes. «Fuera, Excelencia», dijo la señora Galloway, con un tono que no dejaba espacio para la autoridad de un duque. «Hay que quitarle estas ropas mojadas de inmediato, o el frío le detendrá el corazón. Debemos entrarla en calor poco a poco». Rowan se dio la vuelta y salió. Se quedó de pie en el pasillo, goteando nieve derretida sobre la alfombra persa. Le temblaban las manos. No sabía si era por el frío o por la adrenalina. Fue a su despacho, se sirvió una medida generosa de whisky escocés y se lo bebió de un trago. Le quemó la garganta al bajar. Se sirvió otro. Pasaron 2 horas. La tormenta afuera empeoró, azotando los ventanales emplomados. Dentro de la casa, todo se movía con un propósito frenético y silencioso. Las criadas subían palanganas de agua tibia y pilas de mantas gruesas por las escaleras. Cuando el doctor Finch finalmente llegó, parecía él mismo una rata ahogada. Pasó 1 hora en la habitación. Cuando salió, encontró a Rowan esperando en el corredor. «Vivirá», dijo el doctor, agotado. Pero estuvo cerca. Su temperatura corporal bajó peligrosamente. Es probable que tenga fiebre los próximos días. La congelación en los dedos de manos y pies es leve, por suerte. Debió mantenerse en movimiento un tiempo antes de desplomarse. ¿Y su mente?, preguntó Rowan. «Delira», respondió el doctor. «Murmura, grita. Es una conmoción para el cuerpo, Excelencia. El trauma físico, y quién sabe qué trauma emocional, llevó a que una novia quedara abandonada en una capilla en ruinas, en plena tormenta.
El doctor miró a Rowan con cuidado, sabiendo que era mejor no hacer preguntas directas. Gracias, doctor, dijo Rowan. La señora Galloway se asegurará de que coma algo antes de que enfrente el camino otra vez. Rowan esperó hasta que el pasillo quedó vacío. Entonces abrió la pesada puerta de roble y entró en la habitación de huéspedes. El cuarto estaba sofocantemente cálido. Un fuego enorme rugía en la chimenea. Genevieve yacía en el centro de la cama, sepultada bajo capas de edredones. Su rostro ya no estaba azul. Ahora estaba enrojecido, con un rubor febril y antinatural. Su cabello oscuro se esparcía sobre la almohada, todavía húmedo. Rowan acercó una silla de respaldo alto junto a la cama y se sentó. Durante 2 días, apenas salió de la habitación. No sabía por qué se quedaba. Se decía a sí mismo que era para vigilar su inversión, ella era la clave para finalmente destruir a Whitmore. Pero mientras estaba sentado ahí, en las horas silenciosas de la noche, escuchando la respiración entrecortada de Genevieve, aquella excusa cínica sonaba cada vez más débil. Rowan escuchó los delirios de su fiebre. Ella no lloraba por Whitmore. No clamaba por un amor perdido. En cambio, su delirio estaba lleno de cálculos prácticos y aterrados. Las deudas, murmuraba, agitando la cabeza sobre la almohada. Los acreedores, la casa de Maffer. Se llevarán los caballos. Padre, por favor. Él prometió pagar. No estaba llorando un corazón roto. Estaba llorando un contrato roto. Whitmore había prometido salvar a su familia a cambio de su título y de su linaje, y había incumplido. La mañana del tercer día, la fiebre cedió. Rowan estaba leyendo un libro de cuentas junto a la ventana cuando el susurro de las sábanas lo hizo levantar la vista. Los ojos de Genevieve estaban abiertos. Eran de un gris agudo, sorprendente, nublados de confusión al principio. Rápidamente se enfocaron. Genevieve miró las pesadas cortinas de terciopelo, el fuego rugiente, y finalmente lo miró a él. No gritó. No se cubrió con las mantas presa del pánico. Simplemente lo observó. Usted es Rowan St. James, dijo. Su voz era un graznido seco, como papel de lija. Lo soy, dijo Rowan, cerrando su libro de cuentas. Sirvió un vaso de agua de la jarra sobre la mesa y se lo acercó. Genevieve luchó por incorporarse, débil, con los brazos temblando mientras se apoyaba contra la cabecera. Tomó el vaso de su mano, sus dedos rozaron los de Rowan. Ya estaban tibios. Bebió el agua lentamente, haciendo una mueca al sentirla bajar por su garganta irritada. Le devolvió el vaso. Esto es Rothwell Hall, afirmó Genevieve. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Ella cerró los ojos. Un escalofrío la recorrió, uno que nada tenía que ver con el frío. 3 días. En el mundo rígido de la buena sociedad, una mujer desaparecida durante 3 días era una mujer arruinada. Una novia desaparecida durante 3 días era un escándalo que estaría impreso en los periódicos para el día siguiente. Él me dejó, dijo Genevieve en voz baja. Su tono era plano, vacío de emoción. Era el tono de alguien que enuncia un hecho matemático brutal. Recibió una carta de su abogado justo cuando llegaba el vicario. La leyó, palideció, dijo que tenía un asunto urgente, subió a su carruaje y se marchó. Se llevó mi abrigo por error. Rowan sintió una punzada fría de furia. Whitmore. Siempre un cobarde. Mis agentes en Londres finalmente cerraron el cerco, dijo Rowan, con la voz igual de plana. Whitmore está en bancarrota. Las líneas navieras de las que dependía quebraron hace una semana. La noticia acaba de llegarle. Ya no podía costear las deudas de su padre, así que huyó, probablemente a Francia. Genevieve abrió los ojos y lo miró. Procesó la información con una rapidez inquietante. No preguntó cómo lo sabía Rowan, todo el mundo sabía que el duque de Rothwell odiaba a Nathaniel Wedmore. Usted lo arruinó, dijo ella.
Lo hice. Genevieve soltó una risa seca, sin humor. Y al hacerlo, me arruinó a mí. La saqué de un ventisquero, señorita Winslow. Estaría muerta si no lo hubiera hecho. Muerta. Susurró ella, mirándose las manos. Tal vez muerta sería más limpio. Los acreedores caerán sobre la casa de mi padre antes de que termine la semana. Nos echarán a la calle, y yo quedaré completamente deshonrada. Genevieve levantó la vista hacia él, sus ojos grises encendidos con un repentino fuego defensivo. ¿Por qué no me dejó allí, sin más, o me llevó de vuelta a casa? Llevarla a casa habría significado enfrentar el escándalo de inmediato, dijo Rowan con calma. Y dejarla morir no era una opción. Soy un hombre cínico, señorita Winslow. Pero no soy un monstruo. No, dijo ella con amargura. Usted es solo un oportunista. Tiene a la novia arruinada de su enemigo en su cuarto de huéspedes. ¡Qué trofeo tan maravilloso! ¡Qué manera tan exquisita de humillarlo un poco más! Rowan se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas, mirándola con intensidad. Ella estaba golpeada, agotada, aterrada. Y aún así, lo enfrentaba. No pedía compasión. Exigía tener voz propia. Yo no colecciono trofeos, señorita Winslow, dijo Rowan en voz baja. Yo resuelvo problemas. Para el cuarto día, la tormenta había pasado, dejando atrás un mundo helado y deslumbrante. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de la sala matinal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Genevieve estaba sentada junto al fuego, envuelta en un pesado chal de lana que pertenecía a la señora Galloway. Sostenía una taza de té que no había probado. Miraba fijamente las llamas. Se sentía vacía. El pánico se había consumido durante la fiebre, dejando atrás solo una ceniza fría y dura. Estaba arruinada. Su familia estaba arruinada. La vida para la que había sido criada, los cortejos educados, la temporada en Londres, el matrimonio estratégico, se había esfumado en la nieve, afuera de la capilla de San Judas. Genevieve escuchó el pisar pesado de unas botas sobre el piso de madera. Rowan entró en la sala. Iba vestido para montar a caballo, con botas altas y un abrigo oscuro a la medida que resaltaba lo ancho de sus hombros. No parecía el caballero al que ella estaba acostumbrada en los salones de Londres. Parecía un hombre que trabajaba la tierra, duro e inquebrantable. Rowan tomó asiento frente a ella, colocando una pila de papeles sobre la mesita entre ambos. Los caminos están lo suficientemente despejados para un carruaje, dijo. Puedo hacer que la lleven de vuelta a la propiedad de su padre en York antes de que anochezca. Genevieve apretó su agarre sobre la taza de té. ¿Para qué? Los alguaciles probablemente ya estén allí. Mi padre es un hombre débil, Excelencia. Dependía por completo de las promesas de Lord Wedmore. Sin ellas, se derrumbará. Volveré a una casa de llanto y reproches. No puede quedarse aquí indefinidamente, señaló Rowan. Los sirvientes hablan. El pueblo habla. Para la próxima semana, el rumor llegará a Londres. Dirán que huyó conmigo. Dirán que conspiramos contra Whitmore. Que digan lo que quieran, replicó Genevieve, una repentina oleada de furia cortando su letargo. De todas formas destrozarán mi reputación. Si vuelvo, soy la novia plantada y patética. Si me quedo, soy la mujer caída y escandalosa. El resultado es el mismo. Ya no tengo ninguna moneda de cambio en este mundo. Rowan la observó. Notó la firmeza de su mandíbula, la forma en que no apartaba la mirada. Ella no se estaba derrumbando. Estaba evaluando el campo de batalla. Le queda una moneda de cambio, dijo Rowan en voz baja. Genevieve frunció el ceño. ¿Y cuál es? Su odio hacia Nathaniel Wedmore. Ella lo miró, tomada por sorpresa. El odio no es una moneda de cambio. No le paga al carnicero.
Si lo hace, si se invierte correctamente, respondió Rowan. Se recostó en su silla, entrelazando las manos. Hablemos con claridad, señorita Winslow. Ambos somos personas poco sentimentales. Usted aceptó casarse con Whitmore para salvar a su familia. Fue una transacción comercial. Él rompió el contrato. Me abandonó, corrigió ella, con la voz tensa. La dejó morir, enmendó Rowan, brutal. La desechó porque ya no era un bien conveniente. La humilló. Humilló a su familia. Genevieve tragó saliva con dificultad, luchando contra el súbito escozor de las lágrimas. No lloraría frente a este hombre. Soy consciente de mi situación, Excelencia. No necesita explicármela. La explico porque quiero que entienda la alternativa que estoy a punto de ofrecerle, dijo Rowan. Tomó el primer papel de la pila, un pergamino grueso, cubierto de una densa escritura legal. Quiero destruir lo que queda de Nathaniel Wedmore, su voz bajó a un registro grave y peligroso. Lo dejé en bancarrota, sí, pero se escabullirá al continente, encontrará alguna viuda adinerada, y volverá a levantarse. Inventará una historia sobre cómo los Winslow lo obligaron a huir, cómo lo engañaron. Sobrevivirá. Rowan hizo una pausa, con sus ojos oscuros clavados en los de ella. A menos que lo convirtamos en el hazmerreír de todos. A menos que tomemos lo único que él exhibió como su trofeo y lo usemos para separarlo permanentemente de la sociedad decente. El aliento de Genevieve se cortó. ¿Qué está sugiriendo? Cásese conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y absurdas. Genevieve soltó una risa breve e incrédula. Cásese conmigo. ¿Está usted loco? Estoy siendo completamente racional, dijo Rowan con suavidad. Piénselo. Si regresa a casa, está arruinada. Si se casa conmigo, es la duquesa de Rothwell. Las deudas de su padre estarán saldadas por mis abogados antes del mediodía de mañana. La propiedad de su familia quedará asegurada. Tendrá más riqueza y más posición social de lo que Whitmore jamás podría haberle ofrecido. ¿Y usted qué gana con esto? Exigió saber ella, con recelo. Hombres como el duque de Rothwell no repartían caridad. Venganza, dijo Rowan simplemente. Venganza absoluta, innegable. Whitmore la dejó en el frío. Yo la tomaré a usted, la elevaré por encima de él, y la pasearé por todo Londres. Él será conocido para siempre como el tonto que desechó a una duquesa. Su orgullo quedará hecho pedazos, y ninguna familia respetable volverá a hacer negocios con él por miedo a ofenderme a mí. Genevieve lo miró fijamente. Era una propuesta fría y calculada. No había pretensión de romance, ni palabras suaves sobre rescate o afecto. Era una alianza táctica. Se ataría usted mismo a una mujer que no conoce, solo por despecho hacia un enemigo. Sé que usted sobrevivió a una tormenta de invierno que habría matado a la mayoría de los hombres, dijo Rowan. Sé que despertó de una fiebre y de inmediato calculó su ruina financiera en lugar de llorar por un corazón roto. Usted es pragmática, señorita Winslow. Necesito una esposa que entienda el deber y la practicidad por encima del sentimentalismo. Necesito una duquesa que no titubee. Creo que usted es esa mujer. Genevieve bajó la mirada hacia sus manos. Las puntas de sus dedos aún estaban en carne viva, pelándose por la congelación. Pensó en Whitmore sentado en su carruaje tibio, alejándose mientras ella se congelaba junto a los portones de hierro. Pensó en su padre, caminando de un lado a otro en su despacho, esperando a los alguaciles. Había sido criada para ser una prenda, intercambiada por deudas, desechada cuando esas deudas se saldaban. Rowan St. James le estaba ofreciendo un lugar en el tablero. No le ofrecía amor, pero le ofrecía una armadura. Le ofrecía un arma. Genevieve alzó la vista hacia él. El reflejo del fuego brillaba en sus ojos grises, dándoles el aspecto del acero forjado. Las deudas de mi padre deben pagarse en su totalidad, dijo Genevieve,
con voz firme. Mi hermana menor debe recibir una dote, para que nunca se vea forzada a un matrimonio desesperado. Los labios de Rowen se torcieron en lo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa. Hecho. Y no seré una prisionera en esta casa, añadió ella. Si voy a ser su duquesa, seré una socia en esta farsa. No un adorno. No esperaría menos, convino Rowen. Deslizó el pergamino sobre la mesa, junto con una pluma fuente de plata. Los acuerdos matrimoniales redactados esta mañana. Léalos. Si le parecen aceptables, fírmelos. Partimos a Londres mañana. Nos casaremos por licencia especial el viernes. Genevieve miró el papel. Era el fin de la vida que conocía, y el comienzo de algo completamente desconocido. Extendió la mano, con sus dedos doloridos y en recuperación, y tomó la pluma. No dudó. Firmó su nombre. La boda fue tan fría como la tormenta que los había unido. No hubo una iglesia parroquial en ruinas. No hubo velos de encaje endurecidos por la escarcha ni novias aterradas. Se plantaron en la oficina húmeda y cavernosa de un obispo de alto rango en Londres, rodeados de paneles de roble oscuro y el olor acre del papel viejo. Genevieve vestía un traje de calle de un ciruela oscuro, casi morado. Rowen vestía gris carbón. No se miraron mientras recitaban los votos. Pronunciaron las palabras sagradas con el ritmo cortante y eficiente de comerciantes cerrando un manifiesto de embarque. Cuando el obispo los declaró marido y mujer, Rowen no la besó. Simplemente asintió, firmó el registro con un trazo pesado de tinta y le ofreció el brazo. Genevieve lo tomó, sus dedos aún delicados, envueltos en finos guantes de algodón, apoyándose ligeramente sobre el antebrazo firme de Rowen. Salieron al aire húmedo y cargado de hollín de una tarde londinense como el duque y la duquesa de Rothwell. La casa de Maffer era una bestia de piedra blanca y hierro forjado. No recibía visitantes, los intimidaba. Por dentro, era una máquina que funcionaba con mano de obra silenciosa e invisible. Los lacayos se movían como sombras. Las criadas evitaban mirar a los ojos. La casa era un reflejo de su dueño, eficiente, imponente y desprovista de calidez. Los nuevos aposentos de Genevieve eran vastos. La cama estaba cubierta de pesado terciopelo carmesí. Las alfombras eran tan gruesas que se tragaban sus pasos. Genevieve se quedó de pie en el centro de la habitación, escuchando el retumbar apagado de las ruedas de los carruajes sobre los adoquines afuera. 2 días. Le había tomado 2 días a los abogados de Rowen saldar las deudas de su padre. El conde de Carlisle volvía a ser solvente. La dote de su hermana quedó asegurada en un fideicomiso que ni siquiera su padre podía tocar. Lo había logrado. Había comprado la supervivencia de su familia con su propia vida. Genevieve caminó hasta el espejo sobre el tocador. Se veía pálida. La fiebre le había arrancado toda suavidad del rostro, dejando pómulos afilados y ojeras hundidas. No parecía una novia sonrojada. Parecía una sobreviviente. La puerta que conectaba su habitación con la de Rowen se abrió sin previo aviso. Rowen entró. Llevaba una caja plana y rectangular, cubierta de terciopelo negro y gastado. No se disculpó por la intrusión, los límites eran una ilusión en un matrimonio de esta naturaleza. Esta noche es el baile del conde de Standish, dijo Rowen. Se detuvo a unos pasos detrás de ella, sus miradas encontrándose en el vidrio plateado del espejo. Todo el que es alguien estará allí. Los rumores han tenido 5 días para pudrirse. Para estas alturas, habrán decidido que usted se me lanzó encima, o que yo orquesté su ruina para robármela. ¿Importa lo que decidan?, preguntó Genevieve en voz baja. No. Pero como los enfrente sí importa. Rowen colocó la caja sobre el tocador. Abrió el broche de bronce. Adentro, sobre seda descolorida, descansaba un collar de diamantes. No eran cortes modernos y delicados. Eran piedras antiguas,
pesadas y toscas, extraídas hacía un siglo. Parecían menos una joya y más un grillete resplandeciente. Los diamantes de los Rothwell, dijo Rowan. Mi madre los odiaba. Decía que se sentían como una soga de verdugo. Genevieve extendió la mano y tocó la piedra más grande. Estaba helada. ¿Por qué quiere que los use? Porque la sociedad respeta el peso, respondió Rowan. Respetan el dinero y respetan el poder. Esta noche quieren ver a una muchacha arruinada. Quieren verla bajar la mirada y disculparse por haber sobrevivido. No les dará esa satisfacción. Usará estas piedras. Llevará mi título. Entrará a ese salón de baile y hará que se sientan pequeños. Genevieve se dio la vuelta para encararlo. Rowan estaba de pie, muy cerca. Podía oler el jabón, el almidón y el aroma amargo y tenue de los cigarros que él fumaba en su despacho. No les tengo miedo, Excelencia, dijo ella. Rowan, corrigió él con suavidad. Si vamos a ir juntos a la guerra, me llamará Rowan. Dio un paso más cerca. Extendió las manos, sorprendentemente delicadas para su tamaño, y levantó el pesado collar de diamantes fuera de la caja. Dese la vuelta. Ella obedeció. Sintió el frío del metal contra su clavícula. Luego sintió el roce de los nudillos de Rowan contra la nuca mientras él cerraba el broche pesado. El contraste era sobrecogedor, el mordisco helado de los diamantes y el calor seco de la piel de Rowan. Un extraño escalofrío le recorrió la espalda. No era miedo. Era un despertar. Ahí está, murmuró Rowan, su aliento agitando los cabellos cerca del oído de Genevieve. Armadura. Genevieve volvió a mirarse en el espejo. Los diamantes captaban la luz de las velas, destellando como espadas desenvainadas en su garganta. La muchacha vacía y exhausta había desaparecido. La duquesa de Rothwell le devolvía la mirada. Vamos, entonces, dijo ella. Que miren. El salón de baile de los Standish era un mar sofocante de seda, perfume y malicia susurrada. 1000 velas goteaban cera desde las lámparas de cristal. El aire estaba cargado del calor de los cuerpos y el zumbido de 100 conversaciones simultáneas. Cuando el mayordomo golpeó su bastón contra el piso de mármol, el zumbido murió. Su excelencia, el duque de Rothwell, bramó el hombre, su voz resonando escalera arriba. Y su excelencia, la duquesa de Rothwell. El silencio que siguió fue absoluto. Rowan ofreció su brazo. Genevieve lo tomó. Su agarre era firme, no un aferrarse desesperado, sino el agarre firme de un soldado sosteniendo un escudo. Descendieron las escaleras. Genevieve mantuvo la barbilla en alto. No miró los rostros de abajo. Miró al frente, su rostro una máscara de aburrido desinterés. Los diamantes en su garganta captaban la luz de las lámparas, arrojando arcoíris fracturados sobre las paredes de mármol. La multitud se abrió a su paso como el agua rompiéndose contra una piedra. Rowan no sonrió. Irradiaba una energía silenciosa y letal. Era un hombre corpulento, de hombros anchos y semblante severo, y su fama de arruinar hombres financieramente lo rodeaba como una capa oscura. A su lado, Genevieve era un pilar de seda blanca y hielo. Llegaron a la pista. La música, un vals extraño, arrancó de nuevo mientras la orquesta se apresuraba a cubrir el silencio. Respire, murmuró Rowan, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Estoy respirando, replicó Genevieve entre labios inmóviles. Está apretando la mandíbula. La hace ver a la defensiva. Relájese. Ella forzó la mandíbula a aflojarse. Están mirando. Que miren. Antes de que pudieran llegar al borde de la pista, la multitud se agitó. Una mujer de verde esmeralda se interpuso en su camino. Lady Arbuthnot. Una chismosa notoria, una mujer que manejaba su lengua como el cuchillo de un carnicero. Excelencia, adujo Lady Arbuthnot, hundiéndose en una reverencia demasiado profunda para ser sincera.
Volvió su mirada depredadora hacia Genevieve. ¿Y la nueva duquesa? Dios santo. Todos quedamos bastante impactados con la noticia, y con la velocidad de todo. Debo decir, Genevieve, querida, luce usted notablemente recuperada, sobre todo considerando el clima tan duro que soportó la semana pasada. La insinuación era clara. La estaba llamando mercancía dañada. Estaba tanteando la herida, buscando sangre. Genevieve sintió una punzada de pánico, el fantasma del terror que había sentido congelándose en la nieve. Abrió la boca para hablar, para ofrecer alguna mentira educada y evasiva. La mano de Rowen se cerró sobre la de ella, una orden silenciosa. Sostén la línea. Genevieve cerró la boca. Miró a Lady Arbuthnot. Dejó que su mirada recorriera lentamente el horrible turbante emplumado sobre la cabeza de la mujer, bajara por el corpiño sobreadornado de su vestido, hasta el ruedo de su falda. Lo hizo con el escrutinio clínico y desapegado de quien inspecciona a un caballo cojo. Lady Arbuthnot, dijo Genevieve. Su voz era fría, pareja, completamente desprovista de calidez. El clima, en efecto, fue duro. Pero encuentro el ambiente de Londres mucho más tedioso. Una debe navegar constantemente entre las corrientes de aire. Lady Arbuthnot parpadeó, su sonrisa vacilando. Las corrientes de aire, excelencia. Sí, dijo Genevieve, dando un paso más cerca. El ruido hueco e interminable de la gente que no tiene nada de valor que decir, pero insiste en decirlo de todas formas. Es agotador, ¿no le parece? Alguien entre la multitud detrás de ellas ahogó una carcajada. El rostro de Lady Arbuthnot se tiñó de un feo tono púrpura. Abrió la boca, pero no encontró palabras. Si nos disculpa, intervino Rowen, su voz profunda y suave, cargada de una amenaza inconfundible. Mi esposa me prometió esta pieza. No esperó respuesta. Dio a Genevieve más allá de la mujer que farfullaba, directo hacia la pista de baile. La tomó entre sus brazos. El vals era formal, pero la manera en que él la sostenía no lo era. Su mano descansaba con firmeza en la parte baja de la espalda de Genevieve. La guió por los pasos con una fuerza sin esfuerzo. Eso fue brutal, dijo Rowen, mirándola hacia abajo. Me pasé de la raya. No, una sonrisa lenta y genuina tocó las comisuras de la boca de Rowen. Transformó por completo su rostro severo, haciéndolo ver de pronto dolorosamente apuesto. Fue perfecto. Nunca más se atreverá a hablarle así. Genevieve alzó la vista hacia él. La adrenalina le latía en los oídos, pero el miedo había desaparecido. Sintió una repentina y feroz oleada de triunfo. No estaba solo sobreviviendo. Estaba luchando de vuelta. Y él estaba ahí, a su lado. Usted no baila, observó ella, dándose cuenta de que se movía con una gracia sorprendente. No bailo por placer, corrigió Rowen. Bailo por estrategia. En este momento, necesito que la mitad de los hombres en esta sala vean que poseo algo que ellos no pueden tener. Y necesito que las mujeres vean que usted es intocable. La hizo girar, las pesadas faldas del vestido de Genevieve se abrieron en abanico. Cuando ella volvió a él, quedaron pecho contra pecho. Por una fracción de segundo, la estrategia se desvaneció. Genevieve sintió el ritmo firme y duro del corazón de Rowen contra sus costillas. Se asomó a sus ojos oscuros y vio algo destellar allí, algo que nada tenía que ver con la venganza ni la posición social. Era hambre, cruda y sin guardia. La música terminó. Se separaron. El aplauso educado los bañó, aunque sonó lejano. El aire entre ellos había cambiado de manera fundamental. El contrato estaba firmado en tinta, pero la realidad de su matrimonio de pronto se escribía en sangre y en fuego. Pasaron 4 semanas. La temporada social continuó su marcha, un carrusel deslumbrante y agotador de cenas, funciones de teatro y bailes. Genevieve y Rowen se movían a través de todo aquello como una unidad impenetrable.
La lengua viperina, siempre voluble, pronto se aburrió de intentar quebrar su frente unido. El escándalo de la novia plantada se transformó en la leyenda de la duquesa de hielo. Los hombres respetaban la riqueza de Rowan. Las mujeres temían la lengua afilada de Genevieve. Eran una sociedad exitosa y aterradora. Era exactamente lo que habían planeado. Y los estaba destrozando por dentro. La casa de Maffer ya no era una máquina silenciosa. Era una olla de presión. Los roces casuales necesarios para el consumo público, una mano en la cintura, una mirada prolongada a través de la mesa del comedor, se habían convertido en un tormento en privado. Cuando las puertas de sus habitaciones separadas se cerraban por la noche, el silencio era ensordecedor. Genevieve se sorprendía a sí misma escuchando el crujido de las tablas del suelo en la habitación de Rowan. Rowan se sorprendía a sí mismo mirando fijamente la puerta que unía ambos cuartos, mientras su vaso de whisky se entibiaba en su mano. Eran dos personas pragmáticas que habían construido una trampa perfecta, solo para darse cuenta de que estaban atrapadas en ella. El punto de quiebre llegó en la exhibición de verano del Duque de Devonshire. Fue un evento extenso, celebrado en un enorme invernadero de cristal repleto de orquídeas exóticas y helechos importados. La humedad era opresiva. Genevieve se había alejado de la multitud, buscando un momento de calma cerca de una imponente exhibición de enredaderas moradas. Estaba admirando una flor de aspecto carnívoro y dentado cuando una voz detrás de ella le heló la sangre. Siempre luciste espectacular de blanco, Genevieve. Ella se quedó absolutamente inmóvil. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. No necesitaba darse la vuelta para reconocer aquella voz. La arrogancia pulida y aceitosa era inconfundible. Nathaniel Whitmore. Genevieve se volvió lentamente. Él estaba a unos pasos, recostado con desenfado contra una columna de piedra. Vestía un abrigo azul marino magistralmente confeccionado. Parecía próspero. Parecía completamente ajeno a la ruina que había provocado. Lord Wedmore, dijo Genevieve. Su voz no tembló, las semanas de entrenamiento junto a Rowan la mantuvieron firme. Whitmore se apartó de la columna y dio un paso hacia ella. La recorrió con la mirada de arriba abajo, una sonrisa depredadora jugueteando en sus labios. Debo decir que no esperaba que te recuperaras tan rápido, ni tan provechosamente. Rothwell, nada menos. ¿Cómo lo lograste? Lloraste y suplicaste en su puerta. La pura audacia de aquel hombre le robó el aliento por una fracción de segundo. Él la había dejado morir de frío. Había huido como un cobarde. Y ahí estaba, burlándose de su supervivencia. Lo logré, dijo Genevieve, su voz bajando a un susurro peligroso, teniendo la espina dorsal que a ti te falta. Whitmore soltó una risa afilada y fea. Oh, muy valiente, muy impresionante. Ahora eres duquesa. Sí. Pero ambos sabemos la verdad. Fuiste mi desecho. Rothwell solo te tomó porque yo te descarté. No eres más que una prenda en su rencilla conmigo. Dio otro paso más cerca, invadiendo su espacio, tratando de usar su altura para intimidarla. Él no te quiere, Genevieve. Solo quería vencerme a mí. Cuando se aburra del juego, volverás justo a donde te dejé, fría y sola. Genevieve alzó la mirada hacia él. No vio al lord apuesto que había encandilado a su padre. Vio a una criatura débil y patética. Estás equivocado, Nathaniel. Una voz profunda retumbó a través del aire húmedo. Whitmore se sobresaltó, girándose de golpe. Rowan salió de detrás de una pared de helechos. No se veía enojado. Se veía completamente calmo, lo cual lo hacía infinitamente más aterrador. Sus ojos estaban fijos en Whitmore, oscuros e inertes. Whitmore dio un paso atrás apresurado, chocando contra la columna de piedra. Rothwell. Solo estábamos conversando. Tú estabas hablando, corrigió Rowan, dando un paso lento y medido hacia adelante. Mi esposa simplemente toleraba el ruido.
Rowan se colocó junto a Genevieve. No le puso el brazo alrededor, no lo necesitaba. Su sola presencia era una barrera física. Escuché que estuviste en París, dijo Rowan suavemente, deambulando por casas de apuestas, buscando a alguna viuda incauta que financie tu próximo desastre. Whitmore se sonrojó, con las manos cerrándose en puños. Estoy reconstruyendo mi patrimonio. Sin ninguna ayuda de tu robo, Rotuel. No es robo cuando me entregas las llaves porque eres demasiado estúpido para leer un libro de cuentas, respondió Rowan. Ladeó la cabeza, estudiando a Whitmore como a un insecto clavado en un tablero. Te lo advertí una vez, Nathaniel. Si alguna vez volvías a cruzarte en mi camino, terminaría el trabajo. Si alguna vez vuelves a hablarle a mi esposa, si tan solo la miras en su dirección en una sala llena de gente, no te llevaré a la bancarrota. Te desmantelaré. Compraré las deudas de todos a quienes conoces. Te convertiré en un paria tan tóxico que hasta los mendigos rechazarán tu dinero. ¿Entiendes? Whitmore tragó saliva con dificultad. Toda su fanfarronería había desaparecido. Estaba mirando a un hombre que poseía un poder absoluto y cero misericordia. Asintió con un gesto brusco y aterrorizado. Se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia la salida del invernadero. El silencio cayó sobre el pequeño rincón, roto solo por el goteo de la condensación desde el techo de cristal. La adrenalina abandonó a Genevieve de golpe, dejándola de pronto mareada. Las rodillas le fallaron. Rowan se movió al instante. La sostuvo por la cintura antes de que pudiera tropezar, apretándola con fuerza contra su pecho, con el brazo rígido como el hierro alrededor de ella. ¿Estás bien? Su voz era áspera, la fachada de calma completamente rota. Bajó la mirada hacia ella, con los ojos desbocados, escrutando su rostro. ¿Te tocó? No, jadeó ella. Se aferró a las solapas del abrigo de Rowan, anclándose a su calidez sólida. Solo habló. La mandíbula de Rowan se tensó. Debí romperle el cuello. Debí matarlo aquel día en la nieve. Rowan, dijo ella con suavidad. Él dejó de hablar. Estaba mirando la boca de Genevieve. La distancia entre ellos había desaparecido, el contrato, la venganza, la sociedad que intentaban manipular. Todo se consumió en el aire húmedo y floral. Rowan no pidió permiso. Inclinó la cabeza y su boca cayó sobre la de ella. No fue un beso educado. No fue una actuación para la sociedad. Fue desesperado, feroz, una reclamación. Genevieve no se apartó. Emitió un sonido suave en el fondo de la garganta y lo atrajo más cerca, sus manos enredándose en el cabello de Rowan. Saboreó el sabor amargo de su furia y el calor profundo y aterrador de su deseo. Le devolvió el beso con igual ferocidad, volcando todo el miedo y el triunfo del último mes en la colisión de sus cuerpos. Cuando por fin se separaron, ambos respiraban con dificultad. Rowan apoyó la frente contra la de ella, su pecho agitándose contra el corpiño de seda de Genevieve. Ya no me importa la venganza, susurró Rowan, con la voz quebrada. No me importa Whitmore. Solo me importas tú. Genevieve cerró los ojos, y una sola lágrima se deslizó por su mejilla, trazando un camino cálido. El hielo por fin se había derretido, y el fuego debajo estaba a punto de consumirlos a ambos. El viaje en carruaje de vuelta a Maffer fue sofocante. El silencio dentro de la cabina forrada de terciopelo ya no era la distancia calculada de dos aliados. Era algo pesado, volátil. Genevieve miraba por la ventana las calles borrosas e iluminadas de gas de Londres, con los labios aún vibrando por la presión de aquel beso. Sentía el pecho incómodamente apretado. Había pasado el último mes construyendo una fortaleza alrededor de sí misma, uniendo los ladrillos con pragmatismo y despecho. Rowan acababa de derribar la puerta a patadas. Rowan estaba sentado frente a ella, con las piernas largas extendidas, ocupando demasiado espacio. Miraba fijamente sus propias manos enguantadas. Se veía peligroso.
Se veía como un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba parado sobre un barril de pólvora con la mecha encendida. Me disculpo, dijo Rowan finalmente. Su voz era un susurro grave que apenas se elevaba sobre el traqueteo de las ruedas de hierro contra los adoquines. Genevieve giró la cabeza. Lo miró en la luz tenue y cambiante. ¿Por qué? ¿Por silenciar a un cobarde, o por besar a tu esposa? La mandíbula de Rowan se tensó. Por perder los estribos. Por romper los términos de nuestro acuerdo. Te prometí seguridad y voz propia, Genevieve. Sujetarte de esa manera en un invernadero público no fue ni una cosa ni la otra. Fue una falla de criterio. Él se estaba retirando. Se estaba poniendo de nuevo la armadura, refugiándose en la seguridad de los libros de cuentas y los contratos. Genevieve sintió un repentino destello de furia. No hacia él, sino hacia lo absurdo de su situación. Habían sobrevivido a una tormenta invernal y a los dientes viciosos de la alta sociedad. No eran criaturas frágiles que necesitaran protegerse de su propia humanidad. Criterio, repitió Genevieve. El carruaje pasó por un bache, sacudiéndola levemente. Ella no se sostuvo. Dejó que el impulso la llevara hacia adelante, deslizándose de su asiento hasta arrodillarse en el suelo del carruaje, entre las botas de Rowan. Él se puso rígido, sus manos aferrándose al borde de los cojines de cuero. ¿Qué estás haciendo? Estoy renegociando los términos, dijo ella en voz baja. Le quitó los pesados guantes de cuero de las manos, arrojándolos al asiento vacío. Su piel estaba tibia. Los nudillos, blancos por la tensión. Genevieve presionó las palmas contra las de él, entrelazando los dedos. No me rompiste en ese invernadero, Rowan. Me anclaste. Cuando Bigmore hablaba, sentí el frío otra vez. Sentí la nieve afuera de aquella capilla. Pero cuando tú me tocaste. Tragó saliva con fuerza, obligándose a decir las palabras. Nunca la habían enseñado a hablar del deseo. A las mujeres de su clase se les enseñaba a soportar, a manejar, a tolerar. Cuando tú me tocaste, el frío desapareció. No quiero tus disculpas. Quiero al hombre que acaba de amenazar con desmantelar a un lord para proteger a su esposa. Rowan la miró hacia abajo. Su pecho subía y bajaba en una respiración corta y entrecortada. El cínico e intocable duque de Rotuel se veía completamente deshecho. Genevieve, susurró él, con la voz quebrándose. He pasado 4 años alimentado por nada más que odio. Es algo tóxico, feo. Quema mucho, pero no deja nada más que ceniza. No sé cómo ser gentil. No sé cómo ser un esposo en algo más que en el nombre. No te pido gentileza, dijo ella. Se inclinó hacia arriba, apoyando la mejilla contra la lana áspera del abrigo de Rowan, sintiendo el ritmo frenético y palpitante de su corazón contra el oído. Te pido a ti. A todo tú. La furia, la lealtad, el calor. Forjamos este matrimonio en el hielo. Dejemos que arda. Rowan dejó escapar un sonido que era mitad gemido, mitad rendición. Se deslizó fuera del asiento, cayendo de rodillas en el reducido espacio del carruaje. Enmarcó el rostro de Genevieve con sus manos grandes y callosas, los pulgares trazando la línea afilada de sus pómulos. La besó de nuevo. Esta vez no hubo vacilación. La estrategia había muerto. El contrato quedaba nulo y sin efecto. Solo existía la realidad desesperada y feroz de 2 sobrevivientes reconociéndose el uno al otro en la oscuridad. Cuando el carruaje finalmente se detuvo frente a la casa de Maffer, el lacayo abrió la puerta y encontró al duque y a la duquesa sentados en lados opuestos de la cabina. Pero su respiración era superficial, sus ropas estaban arrugadas, y el aire entre ellos vibraba con una corriente eléctrica innegable. Esa noche, la puerta que conectaba sus habitaciones quedó abierta. No se pronunciaron palabras en la oscuridad. Solo hubo el susurro de la seda pesada cayendo al suelo, el deslizar del lino, y el peso profundo y afianzador de 2 cuerpos uniéndose.
Genevieve aprendió el mapa de las cicatrices de Rowan, la línea irregular en su hombro de un accidente de caza, los callos ásperos en sus manos por años de terco trabajo manual en sus propiedades. Rowan aprendió la fuerza feroz y exigente en el agarre de ella, la forma en que Genevieve no solo aceptaba su contacto, sino que lo desafiaba, lo enfrentaba, lo hacía suyo. Fue una reclamación. Whitmore había intentado convertirla en víctima. Rowan la convirtió en vencedora. Despertaron enredados en el pesado terciopelo carmesí, con la luz gris de una mañana londinense filtrándose por las cortinas. Rowan ya estaba despierto, tendido boca arriba, con el brazo apretado alrededor de la cintura de Genevieve, anclándola a su lado. Genevieve descansó la barbilla sobre el pecho de él, trazando la línea de su clavícula con un dedo. «Estás pensando», murmuró ella, sintiendo la tensión vibrando en los músculos de Rowan. «Estoy calculando», corrigió Rowan en voz baja. «¿Calculando qué?» Él giró la cabeza, sus ojos oscuros encontrando los de ella. «¿Qué tan rápido puedo terminar de arruinar a Nathaniel Wedmore? Para que por fin podamos dejar esta ciudad e ir a casa». «A casa». Se refería a Yorkshire. Se refería a los páramos desolados y la piedra oscura de Rothwell Hall. Genevieve sintió un dolor feroz y repentino en el pecho. Por primera vez en su vida, esa palabra no sonaba a prisión. Sonaba a promesa. Nathaniel Whitmore era un hombre hecho enteramente de deudas y vanidad. Cuando Rowan le quitó el dinero, la vanidad se fracturó. Cuando Rowan lo amenazó en la exhibición de Devonshire, la vanidad se hizo añicos por completo, dejando al descubierto la desesperación primitiva y fea de una rata acorralada. Whitmore le debía dinero a hombres que no operaban en salones de té. Le debía a hombres que operaban en los callejones sombríos y ensangrentados de Cheapside, hombres que quebraban rodillas antes de romper contratos. Necesitaba 30.000 libras antes de que terminara el mes, o lo sacarían del Támesis en pedazos. Whitmore sabía que Rowan St. James jamás cedería. El duque era un muro de hierro. Pero Whitmore creía conocer a Genevieve. Recordaba a la muchacha callada y obediente que se sentaba en el salón de su padre, asintiendo con docilidad ante sus fanfarronadas. Pensaba que era el eslabón débil. Pensaba que podía quebrarla. Eligió un martes por la tarde. Rowan estaba en el Parlamento, debatiendo un proyecto de ley arancelario crucial que lo mantendría ocupado hasta la noche. Genevieve había pedido al cochero que la llevara a una modista en Bond Street. Estaba examinando un rollo de pesado terciopelo invernal cuando sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Se dio la vuelta lentamente. Whitmore estaba de pie junto a la puerta de la tienda. Se veía terrible. El abrigo a la medida era el mismo, pero el hombre dentro de él se estaba deshilachando por los bordes. Sus ojos estaban inyectados en sangre, moviéndose nerviosos por la habitación. Olía a brandy rancio y a miedo. La modista, una mujer astuta que conocía los rostros de la aristocracia, echó un vistazo a la tensión en el ambiente y discretamente desapareció hacia la trastienda. «Genevieve», dijo Whitmore. Dio un paso al frente. Su voz carecía de su habitual pulido, sonaba fina y quebradiza. Genevieve no buscó su bolso de mano. No miró alrededor buscando a su lacayo, que esperaba junto al carruaje afuera. Simplemente se mantuvo firme, con las manos entrelazadas con calma frente a ella. «Lord Wedmore», dijo, con voz plana. «Estás violando la advertencia que te dio mi esposo. Eres un hombre muy tonto». «Tu esposo no está aquí», se burló Whitmore, aunque el temblor en sus manos lo delataba. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño fajo de cartas atadas. «Necesito 30.000 libras, Genevieve, antes del viernes. Y tú vas a conseguirme las de las cuentas de Rothwell». Genevieve miró las cartas, luego volvió a mirar el rostro de Whitmore. Sintió una profunda y agotadora oleada de lástima. Era un espectáculo patético. ¿O qué? «O llevo esto a los periódicos», dijo Whitmore, golpeando las cartas contra la palma de su mano.
Son falsificaciones, por supuesto, pero muy buenas falsificaciones. Detallan una aventura apasionada y secreta entre tú y Rotuel, anterior a nuestra boda. Sugieren que conspiraste con el duque para humillarme, para fingir el abandono en la iglesia para poder huir con su dinero. Genevieve no parpadeó. Nadie creerá eso. No les importará si es verdad, replicó Whitmore, con la voz elevándose por el pánico. A la lengua le encanta un escándalo. Les encanta una mujer caída. Si esto se imprime, tu reputación quedará en cenizas. Serás una paria. Y Rotuel. Su orgullo no soportará las burlas de que lo llamen cornudo o conspirador. Te desechará. Solo te tomó para hacerme rabiar. Si te vuelves un lastre, te arrojará a los lobos. Dio un paso más cerca, el olor a alcohol agrio lavándola por completo. 30.000 libras, Genevieve. Para él no es nada. Pero para ti es tu vida. Tráelas al cisne negro para el jueves por la noche, o quemo tu nueva vida hasta los cimientos. Genevieve lo miró. Pensó en la muchacha aterrada, congelándose en la nieve afuera de San Judas. Pensó en la fiebre, el pánico, la certeza absoluta de que su vida había terminado. Miró a Whitmore y comprendió algo profundo. Ya no le tenía miedo al frío. Ella era el frío. Extendió la mano y arrebató el fajo de cartas de la mano de Whitmore. Su movimiento fue tan rápido, tan preciso, que Whitmore ni siquiera alcanzó a reaccionar antes de que ella las tuviera en su poder. Oye, ladró él, lanzándose hacia adelante. Genevieve dio un paso atrás, dejando caer las cartas al suelo. Levantó la bota y aplastó el pergamino con el tacón, el cuero raspando violentamente contra la madera del piso. Imprímelas, dijo ella, con la voz bajando a una calma mortal. Whitmore se quedó helado. ¿Qué? Lleva tus falsificaciones a la imprenta. Grítalo en las calles. Diles que soy una. Diles que soy una maestra del engaño. Diles lo que quieras. Genevieve dio un paso más hacia él, invadiendo su espacio tal como él había hecho con ella en la exhibición. Pero no estaba fingiendo. ¿De verdad crees que me importan los murmullos de una sociedad que me vio congelarme y no hizo nada? ¿Crees que el duque de Rotuel, un hombre que arruina a Lores antes del desayuno, le teme a un pedazo de papel? Whitmore la miró fijamente, la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. La rata había chocado contra un muro de acero. Creíste que estabas amenazando a una novia asustada, susurró Genevieve, sus ojos grises fijos en él, duros e implacables. Pero aquella muchacha murió en la nieve, Nathaniel. Tú la dejaste ahí. Soy la duquesa de Rotuel, y tú vas a pudrirte. La puerta de la tienda sonó con estrépito, abriéndose de golpe y chocando contra la pared con un crujido como un disparo de pistola. Rowan estaba en el umbral. Todavía llevaba su abrigo parlamentario, con la corbata algo suelta. Respiraba con fuerza, como si hubiera corrido todo el camino desde Westminster. Su lacayo evidentemente había mandado aviso en cuanto Whitmore se acercó a la tienda. Los ojos de Rowan saltaron de Genevieve a las cartas aplastadas bajo su bota y finalmente a Whitmore. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Rowan no gritó. No se abalanzó hacia adelante. Caminó despacio, sus botas pesadas resonando como clavos de ataúd sobre la madera del suelo. Whitmore retrocedió a trompicones, tropezando con un taburete de terciopelo y cayendo al piso. Se arrastró hacia atrás como un cangrejo hasta que su espalda chocó contra el mostrador. No la toqué. No la toqué. Lo juro por Dios, Rotuel. Rowan se detuvo a 1 metro de distancia. Miró hacia abajo al hombre patético y lloroso. El odio que había alimentado a Rowan durante 4 años se encendió, caliente y cegador. Sería tan fácil. Una palabra a sus abogados, un soborno a un magistrado, unos cuantos hombres de los muelles. Podría borrar a Nathaniel Whitmore de la faz de la tierra. Sería justicia para su hermano. Sería justicia para Genevieve.
Levantó la mano. Rowen. La voz de Genevieve fue suave. No era una súplica. Era una orden. Rowen se detuvo. Giró levemente la cabeza. Ella estaba de pie, erguida, sin quebrarse. No estaba mirando a Whitmore. Lo estaba mirando a él. Ya está muerto, Rowen, dijo ella con suavidad. Los cobradores de deudas lo alcanzarán para el viernes. Déjalo con los lobos. No merece tu sangre. No merece nuestro tiempo. Rowen volvió a mirar a Whitmore. El hombre lloraba abiertamente ahora, un torrente repugnante de disculpas y excusas burbujeando de su boca. Era una escena repulsiva. El gran enemigo, el arquitecto de la ruina de su hermano, no era más que una cáscara hueca. La sed de venganza, que había sido un ardor seco y quemante en la garganta de Rowen durante años, se desvaneció de pronto. Se evaporó, dejando atrás una claridad profunda y sorprendente. Genevieve tenía razón. Matar a Whitmore no traería de vuelta a su hermano. Solo lo ataría para siempre a este miserable desgraciado. Rowen bajó la mano. Si no has salido de Londres antes del anochecer, dijo, con la voz completamente vacía de emoción, no te mataré. Dejaré que los hombres a quienes debes te encuentren, y les pagaré el doble para mantenerte con vida el mayor tiempo posible. Whitmore se puso de pie a tropezones, resbalando en el piso pulido. No miró atrás. Salió disparado por la puerta, saliendo a la calle abarrotada, corriendo por su vida. El silencio descendió sobre la tienda. Rowen se volvió hacia Genevieve. Miró las cartas aplastadas en el suelo. Miró la firmeza feroz e inquebrantable de la mandíbula de Genevieve. Te amenazó, dijo Rowen en voz baja. Lo intentó, corrigió ella. Se apartó de las cartas y caminó hacia él. No funcionó. Te lo dije, Rowen. No necesito que seas mi escudo contra el mundo. Yo soy mi propia armadura. Rowen dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. Extendió los brazos y la atrajo hacia sí, hundiendo el rostro en el hueco del cuello de Genevieve. Aspiró el tenue aroma a lavanda y el sabor metálico y agudo de la adrenalina. Lo sé, susurró contra su piel. Sé que lo eres. La sociedad esperaba una explosión. Esperaban que la rencilla entre el duque de Rothwell y Lord Wenmore terminara en un duelo al amanecer, un juicio escandaloso o una sangrienta ruina pública. En cambio, no pasó nada. Nathaniel Whitmore desapareció en el vientre de un barco de carga rumbo a las Indias Occidentales, huyendo de sus acreedores en plena noche. Nunca más se le volvió a ver en la sociedad educada. Se convirtió en un fantasma, una historia con moraleja susurrada en los clubes de caballeros y en las casas de apuestas. Rowen no lo persiguió. No compró la deuda del barco ni envió agentes a cazar al hombre. Simplemente lo dejó ir. Fue una decisión que desconcertó a sus pares y frustró a los chismosos. El implacable duque de Rothwell había tenido la garganta de su enemigo bajo la bota y simplemente se apartó. No entendían que el duque había encontrado algo mucho más valioso que la venganza. Había encontrado la paz. 2 semanas después, un pesado carruaje de viaje subió por el largo y sinuoso camino de entrada a Rothwell Hall, en Yorkshire. El invierno brutal y desolado por fin había cedido. Los ventisqueros se habían derretido en arroyos que corrían con fuerza, y los páramos escarpados se suavizaban con los primeros y tercos parches de brezo verde. Rowen bajó del carruaje primero. No esperó al lacayo. Se dio la vuelta y ofreció su mano. Genevieve la tomó, descendiendo hacia el patio de gravilla. Respiró hondo. El aire aquí era agudo, limpio, completamente ajeno al hollín sofocante y al chisme de Londres. Olía a tierra mojada y a posibilidad. La señora Galloway estaba de pie en el escalón superior, flanqueada por el personal de la casa. Su rostro severo se quebró en una sonrisa genuina y poco común mientras hacía una reverencia. Bienvenidos a casa, sus excelencias. Gracias, señora Galloway,
dijo Genevieve con calidez. Es muy bueno estar de vuelta. Rowan no soltó su mano mientras subían los escalones y entraban al gran vestíbulo. La casa ya no era una fortaleza oscura. Las pesadas cortinas estaban abiertas, dejando que la pálida luz de la primavera bañara los paneles de roble. Los fuegos en las chimeneas eran brillantes y acogedores, en lugar de desesperados y necesarios. Tengo papeles que firmar en el despacho, dijo Rowan, echando un vistazo a la pila de correspondencia esperando en la bandeja de plata. Miró a Genevieve, su pulgar trazando círculos sobre el dorso de la mano de ella. ¿Me acompañas? Encuentro que tengo poco interés en revisar los libros de la propiedad sin mi socia. Genevieve sonrió. Fue una sonrisa verdadera, una que le llegó hasta los ojos grises y suavizó los ángulos afilados de su rostro. Te acompañaré en un momento. Primero hay algo que debo hacer. Rowan asintió, llevándose los nudillos de ella a los labios para darle un beso breve y cálido antes de dirigirse por el corredor hacia su despacho. Genevieve se dio la vuelta y subió la gran escalera. No fue hacia la suite principal. Caminó por el largo pasillo hasta llegar a la habitación azul de huéspedes. Abrió la puerta. El cuarto estaba impecable, limpio y silencioso. La pesada cama con dosel estaba hecha con lino crujiente. La chimenea estaba fría. Genevieve se quedó de pie en el umbral, recordando el calor aterrador de la fiebre, el olor a enfermedad y la certeza absoluta de su propia ruina. Recordó despertar y ver a aquel hombre oscuro y cínico, sentado en la silla junto a la ventana. Ella había sido una prenda desechada en la nieve. Él había sido un depredador cazando venganza. Se habían usado el uno al otro. Habían forjado un arma a partir de un matrimonio de conveniencia para golpear a un mundo que los había agraviado. Pero en algún punto del fuego cruzado, el arma se había roto, y solo les había quedado el uno al otro. Genevieve caminó hasta la ventana y contempló los páramos ondulantes. Las ruinas de la capilla de San Judas eran visibles en la distancia, una mancha gris contra las colinas que reverdecían. Ya no odiaba aquella capilla. Ya no le temía al frío. Cerró la puerta de la habitación de huéspedes, dejando atrás, en el silencio de ese cuarto, los fantasmas del pasado. Caminó por el pasillo, sus pasos ligeros y decididos, dirigiéndose hacia el despacho. Iba a ayudar a su esposo a administrar un imperio. Iba a construir una vida bajo sus propios términos. Era Genevieve St. James, la duquesa de Rothwell. La habían dejado en el frío para morir, pero ella había elegido arder en su lugar. Y se había llevado al mismo diablo con ella, hacia el fuego. A veces la mayor venganza no es destruir a tus enemigos. Es construir una vida hermosa que jamás podrán tocar. Rowan y Genevieve demostraron que sobrevivir es un arma, pero que el amor es la victoria definitiva. Su matrimonio de conveniencia, forjado en el hielo, terminó incendiando a la misma sociedad que intentó destruirlos. Si te encantó esta historia profunda y cruda de venganza, resiliencia y romance inesperado, deja un comentario abajo contándome cuál fue tu momento favorito. No olvides darle like a este video, compartirlo con tus amigos amantes de la ficción histórica y suscribirte al canal para más historias épicas. Nos vemos en la próxima.